Bendito y alabado sea el nombre excelso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Amada generación de fuego, bienvenidos a este tiempo especial en la presencia de Dios. Hemos estado ayunando, orando a Dios, pidiendo a Dios se manifieste en esta ciudad de Cali y en todo Colombia. Oramos también por la paz de Israel, paz en Jerusalén. Israel, te bendecimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Eres un pueblo especial. La señal de Dios como pueblo escogido está sobre ti, Israel. Y quien se mete con Israel se mete con las niñas de los ojos de Dios. Bendecimos la nación de Israel con bendiciones de lo alto del Dios Todopoderoso. Que la paz y la protección sea sobre este pueblo de Israel. Amamos a Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada familia, cada persona que hoy, en la generosidad de su corazón, nos permite entrar hasta su hogar, hasta su vida, con una palabra poderosa del Señor. Les amamos, oramos siempre a Dios por ustedes, por sus familias. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde y traiga provisión constante a sus vidas. Tenemos el decreto de la provisión divina sobre sus vidas y sabemos que Dios está en control de cada uno de los asuntos. La gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero tratar un tema importante, pero antes quiero que sepan que seguimos orando, buscando a Dios y su voluntad para que nos muestre el camino a seguir. Estamos orando fervientemente al Señor, esperando que su favor sea manifiesto poderosamente en su pueblo. La victoria en Cristo no es otra cosa que la victoria que fue escrita en nuestras vidas. Cristo escribió su victoria en nosotros. Así que no la escribió en los ángeles, no la escribió ni siquiera en el cielo, la escribió en nosotros. Y esa es la victoria que tenemos en Él, nuestra fe puesta en Él. Dios es poderoso y bueno. Y nunca, nunca, nunca fallará a los que en Él confían. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. El oído izquierdo de alguien está siendo sanado en este momento. Ahí tenías como un zumbido y un dolor que se está poniendo cada día más fuerte, y el Señor te está sanando en este momento. Ahí veo una mujer sentada exactamente en la mesa del comedor. Tiene una falda negra y una blusa verde, pero es un verde intenso. Y tienes un problema renal. Dios te está sanando. No tema lo que los médicos han dicho. La conexión de tu milagro es ahora. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Sí, para ti también hay una palabra. Alguien me está viendo y está diciendo: Señor, yo quiero que me des una palabra. Tú sabes la necesidad que tengo. Sí, para ti hay una palabra. Esta palabra de Dios para tu vida trae la medida de la supresión de tu necesidad. Toma y recibe esta palabra. Aleluya. Sí, 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 sí.
Dios lo hará. Te estás preguntando si Dios lo hará. De ahí te levantarás poderosamente. Hay una cobertura poderosa sobre tu vida. No tengas temor, porque la marca de tu vida es bendición. Y el Dios del cielo sabe que estás un poquito presionada por muchas cosas, pero solo te invito a confiar en el Señor, porque el milagro sucederá en 5 días. 5 días para tu milagro. Esta palabra no solamente está para esta mujer, sino que es una palabra genérica. 5 días para tu milagro. Unos lo vivirán en lo financiero, otros lo vivirán como sanidad en su cuerpo, y otros lo vivirán en el campo espiritual de sus vidas. Habrá un despertamiento poderoso del Espíritu en alguien después de 5 días, a los 5 días. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué tremendo. Hay como un dolor de muela que ha venido molestándote, y en este momentico sientes el dolor de muela. Mira, eso tan sencillo, pero Dios es un Dios específico y tiene cuidado de las más mínimas cosas de tu vida. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí levántese y reciba su sanidad. Levante sus manos. No necesita que yo mencione de manera específica su enfermedad. Solo usted necesita conectarse con este momento. Estamos en la conexión del punto de la sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue obrando. Sigue obrando poderosamente. Gracias, Señor. Está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, tócale, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre lo que he titulado Pacto por una verdad para un hecho poderoso. Pacto por una verdad para un hecho poderoso. Me ligo al pacto por una verdad para un hecho poderoso. Sé que es poderoso. No lo he podido lograr, pero sé que lo voy a lograr. Esta palabra me levanto en el nombre de Jesús y pacto por un hecho poderoso. Pacto por una verdad para un hecho poderoso. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 16, el verso número 8. Y pasé yo otra vez, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Poderosa es tu palabra, Señor, y sé que hoy no volverá vacía. La misión de tu palabra será cumplida. Cada vida que hoy la recibe para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es Dios de pacto. Ese Dios de pacto. Ese Dios que trasciende en el estado de su misericordia para el hombre. ¿Qué es el hombre para que Dios haga pacto con él? Y esto es poderoso. El hombre es la expresión más sublime hecha por las manos de Dios. Ese es el hombre. Es la expresión más sublime hecha por las manos de Dios. Yo soy una expresión hecha por las manos de Dios. Y eso me hace especial. No me hace especial mi condición, sino mi asignación de hijo
Tú tienes una asignación de hijo y eso te hace especial. No somos especiales, ojo a esto, no somos especiales por ser creación. Somos especiales porque tenemos la asignación y la naturaleza que nos dio la palabra de ser hijos de Dios. Por eso dice la escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la asignación, la marca, la señal de ser hijos de Dios. Y todo hijo tiene herencia cuando su padre tiene para dar. Tenemos un padre que tiene, Dios no tiene, es dueño de todo. Dios no tiene, es dueño de todo. Dueño de tu vida, dueño de tu tiempo, dueño de las bendiciones que recibe. Dios es dueño de todo. Y ese ser tan extraordinario que es dueño de todo, decide hacer pacto con el hombre. Ahí es como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que en él piense? O el hijo del hombre para que lo estimes. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de verdad. Esa asignación como hijo tiene que ser una revelación que nos permita tener la confianza, no en una fe natural, sino en una fe sobrenatural de Dios y su palabra. Tengo fe sobrenatural en Dios y en su palabra. Porque esa fe sobrenatural en Dios y en su palabra me da la confianza, me da la seguridad de entender el espíritu de la naturaleza. Ay, tremendo. El espíritu de la naturaleza cuando Dios hace pacto conmigo. Tú y yo no merecíamos no merecíamos ni la gracia, ni siquiera la misericordia de Dios. Pero a Él le ha placido, a Él le ha placido que yo sea su hijo, que tú seas su hijo. Y eso es demasiadamente grande. A Él le ha placido ser el Señor de mi casa, ser el Señor de mi vida, ser el Señor de mi empresa, ser el Señor de todo lo que yo tengo. Y yo estoy complacido por eso. Su amor me lleva a tener la libertad de hacer pacto con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante? Dice la Escritura que, como siempre, la preocupación, bueno, el término preocupación no tiene lugar en Dios. La preocupación es del hombre, no de Dios. Dios nunca está preocupado por nada. Dios nunca está preocupado por nada. Es nuestra la preocupación. Pero Dios mira a su pueblo y hay una expresión, hay cosas bien particulares en la Biblia. Cuando Dios, por ejemplo, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?
¿Será que Dios no sabía geográficamente dónde estaba Adán? Tiene una connotación. Hay, un, hay unas preguntas en la Biblia, como cuando Dios le dice a la mujer sirofenicia, grande es tu fe. Esa exclamación. Pareciera que hubieran cosas que sacaran un, una expresión de Dios, pero, y esto me parece que es bien poderoso, porque las expresiones de Dios no son sorpresa a su conocimiento, sino que más bien hablan de la conexidad que alguien que conoció a Dios tiene de Dios. Ah, tremendo eso. Porque cuando no hay nada que pueda impresionar a Dios, no hay nada. A veces nosotros en nuestra ignorancia pensamos que nuestros actos y nuestras palabras y lo que llamamos cosa heroica de lo que hacemos, eso impresiona a Dios, pero a Dios nada le impresiona porque Dios es el conocimiento de todo. Todo lo conoce el Señor y todo lo sabe el Señor y todo lo puede el Señor y todo lo tiene el Señor y todo es de Dios. Entonces no hay ¿qué le puede impresionar a Dios? Y ahí es donde tenemos que entender que ese Dios que es infinitamente tan grande, como habla Isaías capítulo 40, ese Dios que es tan grande, que todo lo sabe, todo lo conoce y es, y es, y es, y es el poder que llena todo espacio, es el poder que llena todo espacio. No hay espacio en el universo, ni espacio invisible ni visible que no pueda ser llenado por el Señor. Todo lo llena Él, todo en todos. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde miré tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara al Seol, al infierno, ahí estás tú. Todo lo sabe el Señor. Ese Dios que es tan infinito que no se puede que no se puede definir. Dios no se puede ni definir ni interpretar. Tú no puedes definir a Dios, ni se puede interpretar. Dios se conoce en un nivel Dios se conoce en un nivel por su revelación. Por eso, si tú no tienes la revelación, no podrás conocer a Dios en ningún nivel. Solo Dios se puede conocer en un nivel de revelación. Y por eso es que tenemos confusión. Porque a veces tratamos de comparar a Dios como somos nosotros, como actuamos nosotros, como vemos nosotros, como sentimos. Por eso dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir, no es hombre para mentir, no es hombre, no es hombre. O sea que tú no puedes entender, no se puede entender a Dios en la dimensión de tu naturaleza, sino en la revelación del Espíritu de su palabra. Por eso hay que estar tan conectado a la palabra para poder entender a ese Dios que es tan infinitamente grande y poderoso. El espíritu de la definición de Dios está en la eternidad de la eternidad. Porque acuérdense que hay eternidad pasada y eternidad presente.
pero las eternidades juntas no lo pueden definir porque es infinitamente grande. Y ese Dios tan grande, inmensísimamente tan grande, quiere que hagamos pacto con Él. ¿Quieres hacer pacto hoy con Dios? La palabra pacto viene del hebreo berit, B-E-T-I-T-H, berit, que significa acuerdo legal entre dos o más personas. Es un acuerdo. Ojo a eso. Es un acuerdo. Y dentro de ese acuerdo, Dios no te da promesa. Dios se compromete a notificarte sobre los hechos que ya existen para tu vida. Por eso cuando tú oyes una verdad y se revela a tu espíritu, es una notificación del cielo. El cielo, la naturaleza de Dios es notificar, no prometer. Porque el compromiso, el acuerdo que Dios hace es, y esto es poderoso, es el enlace de su misericordia y de su naturaleza. De su misericordia porque es por su misericordia que estamos puestos en el lugar donde estamos. Tremendo. Necesita meterse en el espíritu para poder conocer esta palabra tan profunda. Y desde ese ámbito, Dios dice, quiero hacer pacto contigo. ¿Quieres hacer un acuerdo conmigo? ¿Quieres hacer un acuerdo conmigo? Amén, Señor. Ojo, cuando tú te comprometes con Dios y no cumples, eso se te constituye en pecado. Entonces es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. Los pactos con Dios y esto es poderoso, los pactos con Dios es lo que yo entendí de Dios. Tú no puedes amar a Dios si no lo conoces. No puedes comprometerte con Dios. Y hay gente que por esa razón nunca se comprometen porque no saben lo glorioso y lo poderoso que es comprometerse, porque cuando tú te comprometes con Él por acto soberano de su amor se compromete con nosotros, se compromete con nosotros, pero no se compromete para una promesa. Mucho cuidado lo que estoy diciendo. No se compromete para una promesa, se compromete para notificar. Porque lo que es conocido en el mundo ya ha sido hecho, y esto es poderoso, lo que es conocido en el mundo ya ha sido hecho en la eternidad. Y ojo a esto que es poderoso. La profecía es una historia pasada en Dios. Porque para nosotros la profecía es un evento del futuro. Para Dios es una historia ya pasada. Ya pasó.
Cuando Dios te notifica de algo en tu vida o algo para tu vida, es una historia que ya pasó. Porque lo eterno de ahora, lo presente de ahora, es lo que sucedió en la eternidad. Dios no viene para mirar a ver qué hace con lo que te dicen. Por eso si el creyente entendiera esto, por eso nunca estaría con la desesperación y la angustia de saber qué va a pasar mañana. Mañana ya es un día resuelto a tu favor. Mañana ya es una bendición dada a tu favor. Ojo a esto. Toda bendición provocada nace de un espíritu de obediencia. Es la obediencia la que provoca las bendiciones. Como dice Deuteronomio capítulo 28, 1 en adelante. Entonces, ese Dios que su acuerdo, y esto es poderoso, que su acuerdo es su carácter. O sea, cuando Dios te dijo, te notificó de que algo está a tu favor, está a tu favor. De eso no debe tener, es más cierto que lo cierto. Es más real que lo que estás viendo. Y esto es poderoso lo que voy a decir. Porque Dios nunca habla por encima de su carácter. Dios habla en el espíritu de su carácter. Porque todo lo que Dios dice lo compromete en su totalidad a Él mismo. Si entendiéramos que cuando Dios habla, habló de algo que ya hizo, no de lo que va a hacer. Cuando es lo que ya fue, cuando usted lo entiende, número tres cositas, cuando usted lo entiende, número uno, cuando usted lo entiende en el Espíritu. Número dos, cuando usted lo cree en la dimensión del presente que fue dicho. Número dos. Y número tres, cuando usted permanece en el espíritu de recibir lo que usted entendió que ya había sido dado. Es ese Dios que nos invita a pactar. Cuando pactamos con Él, tenemos la seguridad de su seguridad. Dice la gente, el lugar más seguro del mundo es el Pentágono en Estados Unidos, el lugar militar de los Estados Unidos, o la Casa Blanca. Pero el lugar más seguro del mundo es vivir en Dios y confiar en Él. Porque siendo el Pentágono el lugar más seguro del mundo, allá, violaron los terroristas el cielo, el área protegida. Y ya ustedes conocen la historia, lo que pasó el 11 de septiembre. Entonces el lugar más seguro es estar en Dios. Si allí colocas tu vida, colocas tu familia, colocas tu finanza, colocas tu vida, colocas todo, allí vas a estar seguro. Si colocas tu matrimonio allí, allí va a estar seguro. Por eso nunca se le ocurra cambiar un principio espiritual por un sentimiento. Porque el sentimiento por el cual cambiaste
el principio espiritual te va a matar. Porque cuando tú cambias una verdad por un sentimiento o por una bendición, ojo a eso tremendo que estoy diciendo, lo que usaste para cambiar, eso te va a matar. Porque no hay nada que se levante contra la verdad y permanezca en vida. Todo lo que se levanta contra la verdad tiene que caer. Por eso el diablo sabe que él nunca puede estar en pie frente al misil de una verdad y que él nunca puede resistir ante la naturaleza de las rodillas de un hombre postrado en tierra, porque lo que le da carácter de estar de pie a cualquier hombre es la naturaleza de haber permanecido de rodillas. Entonces podrá estar en pie ante cualquier crisis emocional, espiritual, financiera. Todo lo que está de rodilla ante Dios con el pacto del compromiso podrá resistir cualquier cosa. Porque todas las cosas que se levantan están, ay, esto es tremendo, todas las cosas que se levantan están diseñadas para caer frente al poder de Dios. Todo. Por eso dice la Escritura, ninguna arma forjada podrá prosperar contra ti. Y el que se levante contra ti caerá. Porque cuando haces pacto con Dios, hay un acuerdo de protección. La gente siempre invoca la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo es un acto de pacto con Dios, un acto de compromiso con Dios. Aleluya al Señor. Y por eso es importante entender que los pactos son interesantes. El primer pacto, Dios hizo su primer pacto con el pacto con Adán, conocido como el pacto adánico. En Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Ese pacto adánico fue tremendo porque Dios le dice al hombre, yo hago un compromiso contigo. Dios hizo tres cosas tremendas en el hombre. Lo creó, lo formó y lo estableció en una atmósfera sobrenatural. Por eso Dios te crea primero y luego te forma. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Cuando Dios te crea, significa que es el primer paso en tu vida y la formación es lo que te da estructura, te da madurez. Y cuando Dios te establece en una atmósfera del Edén, allí vas a estar con todas las garantías de tu vida. Ojo a esto, la garantía de tu vida es saber dónde estás. Mientras Adán estaba en el Edén, nada le faltaba. Cuando Adán salió del Edén, entonces hasta las fuerzas físicas le faltaron. Ahí comenzó a envejecerse. La Biblia dice que Adán duró 930 años, pero es muy posible que Adán no haya vivido 930 años. Adán tuvo que haber vivido miles de años. Se cuenta es a partir del momento en que Adán sale de lo sobrenatural, de la atmósfera eterna, y entra a la atmósfera del tiempo. Y cuando tú entras a la atmósfera del tiempo, comienzas a contar los días, comienzas a deteriorarte. Por eso cuando la gente vive fuera de la atmósfera de Dios, comienza a deteriorarse. Comienza a deteriorarse. Inicialmente
Mira, 930 años le duró a Adán. Todo lo que sale fuera de la atmósfera de Dios comienza a deteriorarse. Su físico, su vida espiritual, su vida financiera, su matrimonio. Porque cuando usted ejerce su vida fuera del ámbito de la atmósfera del Edén, que es el ámbito donde de Dios inicialmente, usted no lo siente. ¿Sabe por qué? Porque todas las bendiciones y todo lo que usted recibió está operando en su vida. Entonces, la unción de vida que Adán tenía le duró 930 años. Inicialmente él no se dio cuenta, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que ya no era eterno, que su cuerpo no era eterno. Su espíritu quedó eterno, pero su cuerpo no. Por eso es importante estar donde Dios te colocó. Diga, yo quiero estar donde Dios me colocó. Ahí. Y cuando te hablo de eso, no te refiero solamente a un lugar geográfico. Te refiero al lugar de la revelación. Cuando tú te sales de ese sitio de revelación, viene la muerte. Que viene la confusión. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y dice el verso 8 de Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El hombre había hecho un compromiso con Dios, un pacto con Dios. Y ese pacto era que él tenía que permanecer en el sitio donde Dios lo había colocado y con las reglas y las normas que Dios le había dado. Que el día que se apartara de eso iba a morir. Y así fue. Su vida comenzó a deteriorarse. Por eso es que cuando la unción se va, la vida, usted puede quedar con los dones. Ay, mira cómo sana, mira cómo libera, mira cómo esto, mira cómo lo otro. Pero finalmente su vida se va a deteriorar. Porque lo que le da estabilidad a su vida para guardar el testimonio y no vivir en el pecado, es la santidad de la presencia de Dios en su vida, que usted permanezca en el lugar donde Dios lo ha colocado, el lugar que usted conoció por la revelación de la palabra, la vida del temor y de la santidad. El segundo pacto, hay muchos pactos, pero solamente voy a hablar de 3 porque ya el tiempo me ha ganado. El segundo pacto es el pacto noémico, el pacto que Dios hizo con Noé. A pesar de que la generación de Noé fue una generación como esta generación que no quería oír la palabra. Noé predicó durante muchos años, pero la generación de él no quería oír la palabra. Estaban tan inmersos en sus deseos que la palabra de Dios no le era una atracción. Y entonces vino el juicio sobre esa generación. Dios abre los cielos y cae lluvia sin parar, de tal manera que destruye toda esa generación. Pero a pesar de ese ambiente tétrico y terrible, Dios establece un pacto. Porque cuando hay alguien dispuesto, Dios va a tomar ese elemento dispuesto y va a hacer pacto con él. Por eso entendamos la naturaleza de un hombre dispuesto, de una mujer dispuesta, de una vida dispuesta, de alguien que está dispuesto en cualquier crisis. Señor, yo estoy aquí. Y cuando tú dices, Señor, yo estoy aquí, Dios desciende en estado de misericordia
y de compasión y establece pacto contigo. Y el pacto contigo es el sello de la seguridad de tu vida y de tu generación. Por eso dice Génesis capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: mi arco iris he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Un pacto generacional. Esos son los pactos que los padres tienen que entender, que hay que levantarse para con su vida hacer pacto a su generación. Su generación no tiene por qué vivir las tragedias de sus errores. Su generación, sus hijos y los hijos de sus hijos no tienen que pasar por donde usted y yo pasamos. Ellos son una nueva generación sin conexión del pasado. Ellos son una nueva generación sin historia de un pasado paternal. Ellos son una nueva historia escrita con la tinta de los hechos de una palabra revelada. Esos son nuestros hijos. Por eso es tiempo de levantarse y hacer pacto para romper las conexiones que hacen tránsito de nuestros errores a nuestros hijos. Porque ellos no vivirán sino lo nuevo de Dios. Ellos no vivirán sino las bendiciones de esta temporada. Ellos no vivirán sino un servicio superior a Dios que el nuestro. Ellos no vivirán sino que partir. No, ellos no vivirán la tragedia de nuestras necesidades, sino las victorias de una palabra que los empoderó para un tiempo nuevo en Dios. Noé marcó su generación porque hizo pacto con Dios. Y tercero, tenemos el pacto mosaico. Es el pacto que Dios hizo con Moisés. Ese hombre que cuando Dios lo llamó, usted sabe cuánto tiempo estuvo Moisés distante de su familia. Cuando Dios llamó a Moisés que fuera a Egipto, Moisés se fue sin su familia a Egipto. ¿Cuántos meses pasaron y cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años pasaron para ver de nuevo a su familia? Sacrificó su vida en Dios por la libertad de un pueblo. Hay cuántos hombres de Dios que hoy están de rodillas sacrificando su vida por un pueblo. Y a veces creemos que las bendiciones que tenemos es producto de nuestra fuerza y muchas veces no entendemos que es producto de una intervención, de un elemento espiritual que intercede por nosotros. Gracias a Dios por la bendición de cobertura. Gracias a Dios por la bendición de los que están enlazados, conectados. Gracias a Dios por los que han entendido que estos son días donde una conexión y donde una cobertura es muy importante. Noé lo entendió. Y Moisés, ese hombre tan especial en la presencia de Dios, estableció un pacto con Dios. Mira lo que dice aquí en Éxodo capítulo 34, versículo 10. El verso 9 dice, comencemos desde el verso 9, Éxodo 34, 9 y 10. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros,
porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire, Moisés está intercediendo, el poder de la intercesión de cobertura. Cuando tú tienes el poder de la intercesión de cobertura, mire lo que pasa. Y Dios contestó, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás. Estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Mira, una intercesión que produce una notificación del cielo para una manifestación grande sobre un pueblo que quizás por su comportamiento no merecía, pero que Dios dijo: haré maravillas y prodigios en medio de ustedes, de tal manera que será cosa tremenda el poder del pacto. Por eso es tan importante entender que este es un tiempo aceptable. Tengo que terminar por el tiempo, pero aquí hay más cosas todavía. Este es un tiempo aceptable. Este es un tiempo poderoso. Este es un tiempo para levantarnos y hacer pacto con Dios, porque grandes cosas Dios hace. Y si estás dispuesto a sacrificar lo máximo de tu vida, el todo de Dios vendrá sobre ti. Hoy necesitamos un pueblo que provoque avivamiento. Hoy necesitamos un pueblo que provoque los hechos de Dios en la tierra. Hoy necesitamos un pueblo que traiga de vuelta la manifestación de la gloria poderosa del Señor. Ese es el pueblo del pacto. El pueblo que cree que es un remanente. Ese pueblo que está comprometido para estos días y para los días que vienen. Ese pueblo que hoy determinó pactar con Dios su vida y su todo, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Dios se levanta hoy y dice: hay alguien aquí que quiera hacer pacto conmigo. Hay alguien aquí que quiera estar dispuesto a pactar conmigo, a pactar su vida, a pactar lo que son, para provocar lo que debe ser. Hay alguien aquí que quiera pactar por un día o por muchos días del cielo en la tierra. Hay alguien aquí, es la pregunta. Señor, hoy me levanto porque soy un pactador para ver los días de Dios en la tierra. Tiempo de pacto, de compromiso extremo y estrecho con Dios son estos días. Y yo digo presente. Yo digo: aquí estoy, Señor. Pueblo del Señor, te bendigo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te invito al pacto de los hechos divinos. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que la gloria poderosa del Señor que estoy sintiendo sea sentida en sus vidas. Les amo y les bendigo. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo, y levanta sobre tu pueblo una naturaleza de pacto para romper los cercos del tiempo y del infierno, y para acortar la distancia de los tiempos de las respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué poderosa palabra hoy. Les bendigo y les amo entrañablemente. Amén y amén. Gracias, Señor. Les amo.